Como les decía antes de ir al corte, estamos ya con el doctor Horacio Croxatto. Yo le presenté como Héctor al principio, su padre, un doctor eminente, científico también, pero corregido. Don Horacio, muy buenas noches, ¿cómo le va? Muchas gracias por estar aquí. Le quiero mostrar a usted y a la gente en la casa también una nota introductoria de 1 minuto y ya volvemos a la conversación con él. A punto de votarse mañana en la Comisión de Salud de la Cámara está el proyecto para legalizar la píldora del día después, y el debate sobre si es abortiva o no llenó esta semana los pasillos del Parlamento. A dicha comisión acudieron partidarios y detractores, entre estos últimos, la Iglesia Católica, encabezada por Monseñor Alejandro Goich. Una de las voces defensoras más validadas sobre el uso de la píldora es el doctor Horacio Croxatto, inventor del llamado pellet anticonceptivo, que se utiliza en todo el mundo. Fue durante décadas investigador de la Universidad Católica hasta que le quitaron la cátedra. Cofundador del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, es profesor honorario de la Universidad de Chile y académico de la Universidad de Santiago. Realizó múltiples estudios con animales y humanos, concluyendo que el levonorgestrel, componente base de la píldora, no es abortivo y ha librado una larga batalla por su legalización. Doctor Croxatto, decíamos en la nota que estaba dado cuenta que estaba mirando la nota. Está bien, esto es televisión de verdad, no hay problema. Sí. Dice que le quitaron la cátedra en la Católica. Lo echaron de la Católica y pregunta... Apéndice, ¿lo echaron por ser como la cara visible de los científicos serios que está en favor del levonorgestrel o de la píldora del día después? No, la cosa empezó bastante antes. Fue hace algunos años en que el senador Larraín presentó un proyecto de ley para aumentar la penalización por el aborto, ¿no? En esa época el juez podía dictaminar que la mujer cumpliera una condena de 5 años en su casa. Y el senador Larraín quería que la pena se aumentara a 10 años y en la cárcel, no en la casa. Entonces nosotros escribimos una carta que la enviamos a todos los senadores y diputados explicando por qué esto era una atrocidad y qué había que hacer para combatir el aborto. Y la ley no pasó. Y la carta esta la publicó el Mercurio, y entonces algunos pensaron que nosotros éramos partidarios del aborto por eso. Y entonces desde el Vaticano vino una petición al rector de la Universidad Católica de deshacerse de este académico que parecía que era... Ya. ¿Qué es lo que había que hacer de acuerdo? Entonces me pidieron que dejara mi cargo de profesor titular en esa oportunidad. Y ahora más recientemente ya me fui a la Universidad Católica porque la situación era muy complicada desde el punto de vista... ¿Le hicieron la vida imposible? ¿Le quitaron el estacionamiento y el vale almuerzo? no esas cosas, pero había las autoridades de la universidad se sentían incómodas con lo que estábamos haciendo, porque la verdad es que hacíamos experimentos en animales, en la rata y en la mona, que mostraron claramente que el levonorgestrel no es abortivo, y lo hicimos en la Universidad Católica. Entonces, en las noticias aparecía que un profesor de la Universidad Católica había demostrado que la píldora no era abortiva, entonces a la Universidad Católica eso le caía muy, muy mal. Juan Carlos. ¿Qué es lo que salía en la carta a propósito respecto de qué había que hacer para contrarrestar el aborto? Educación sexual, primeramente, y facilitar el uso de los métodos anticonceptivos. Ya. Doctor, usted es una eminencia en esto. ¿Cuándo cree usted que comienza la vida humana? No es que yo crea, comienza con la fecundación. Ok. Ya, o sea, si usted, déjeme ponerlo de esta manera, si usted concluyese que la píldora del día después operase después de la fecundación, ¿usted estaría en contra de su uso? No sé si estaría en contra de su uso, pero aceptaría que la etiquetaran como abortiva. Ok. Ahora, aquí yo creo que la discusión da para un más científico porque usted es el que tiene la evidencia, pero sí me quedo con el hecho de que hay otras personas, ¿no es cierto?, que me imagino también están bastante calificadas, que tienen una opinión diferente a la suya. Cuando alguien
como yo, que no es un científico, que no puede aspirar a entender con exactitud cuál de las dos partes tiene la razón, ¿qué debería hacer desde el punto de vista de políticas públicas cuando el aborto en este país está prohibido? Bueno, si tiene que tomar una decisión, tiene que estar bien informado, tiene que entender el tema. Pero, está bien, me he informado, que es lo que hizo la gente en el Tribunal Constitucional, tomé su evidencia, tomé otra evidencia, no logro discernir quién tiene la razón. Nosotros presentamos evidencia basada en datos duros. Los otros presentaron solo conjeturas, que no es lo mismo. ¿Cuáles son las evidencias o los documentos que presentan las personas que contradicen su posición? ¿Documentos? Sí. ¿Qué es lo que presentan? Ellos tienen que presentar un informe, tienen que presentar lo que usted llama conjeturas. ¿Qué son? Sí, conjeturas. Por ejemplo, se basan en estudios que no han sido diseñados para determinar el mecanismo por el cual previene el embarazo. Por ejemplo, estudios diseñados para establecer o estimar la eficacia anticonceptiva, que no son diseñados para saber cómo lo hace, sino que cuánto lo hace. ¿Sí? Se basan en esos estudios, elaboran conjeturas para decir que es abortivo. Ya está bien, sí, pero es que si sigo el hilo de lo que está yendo Juan Carlos, me parece una pregunta perfectamente válida, porque no todas las personas que van a decidir respecto de esto son capaces de estar en un laboratorio, hacer el experimento, y no todos necesariamente, menos los políticos, son capaces de interpretar fidedignamente cómo son los resultados de un estudio de este tipo. Por lo tanto, cuando usted va a hablar con ellos, ¿cómo usted sustenta el que el levonorgestrel no es abortivo? ¿Cómo sustenta? Bueno, le muestro los experimentos que hemos hecho, que han sido diseñados para contestar preguntas bien específicas. Por ejemplo, la pregunta de si el levonorgestrel inhibe o no la ovulación. Una pregunta bien específica. Entonces uno diseña un estudio, una investigación, un experimento para contestar esa pregunta. Y la respuesta que uno obtiene, o que se ha obtenido, es que sí, que inhibe la ovulación. La hemos obtenido nosotros y otros investigadores en otras partes del mundo. Eso no se lo cuestionan, que inhibe la ovulación, no sé. Ya. No lo cuestionan, porque los datos son... Ok, ¿qué le cuestionan? Ok, cuestionan cosas... La primera cosa que me cuestionaron, me acuerdo, cuando hicimos el experimento en las monas, dimos el levonorgestrel después que se había fecundado el óvulo. O bien dimos un placebo y luego comparamos cuántos embarazos se producen en cada grupo, pensando que si el levonorgestrel actúa después de la fecundación va a haber menos embarazo cuando sea levonorgestrel que cuando sea placebo. Y lo que obtuvimos fue exactamente el mismo número de embarazos. O sea que en esa especie el levonorgestrel no tiene ningún efecto después de la fecundación. Por lo tanto, no es abortivo. Pues bien, un eminente científico de la Universidad Católica dijo que en realidad eso no era aplicable a la mujer porque los monos tienen cola y la mujer no tiene cola.